Hoy es 3 de noviembre y es día de San Martín de Porres. Y para este episodio tengo un invitado, él es Felipe Gómez y va a platicar conmigo de este santo. Bienvenido, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Queridos oyentes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues bueno, podemos empezar diciendo que San Martín de Porres le llaman el santo de la humildad y él fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Y a diferencia de la gran mayoría de los santos dominicos, porque él era un dominico, él alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo, misionero, mártir o artista. Él era muy humilde y pues bueno, tuvo una infancia muy difícil y en general una vida muy entregada. Así es. Mira, San Martín de Porres tiene un problema en la realidad social de su época. Su papá era un hombre español de Burgos, se llamaba Juan de Porres. No se sabe el Porres o Porras de dónde viene. Puede ser más Porras que Porres, ¿sí? Y Juan de Porras era un hombre de la nobleza y él se enamora de una mujer negra, una mujer de raza negra, que su mamá es una mujer muy piadosa, muy buena. Ella se llama Ana Velázquez y era panameña. Entonces, él es español, ella panameña, pero pues vivían en Lima. Y por esa misma condición social, esa diferencia de estratos y de sociocultural, no les permiten casarse, ¿sí? Entonces, ellos viven juntos en un tiempo. San Martín de Porres tiene una sola hermana que se llamaba Juana, ¿sí? Pero después él tiene que irse, su papá tiene que irse por su trabajo a Guayaquil. Ese por su trabajo también pudo ser por lo mismo, por las malas lenguas, por todo esto. Entonces su mamá tiene que responsabilizarse de sus hijitos y vivir de una manera muy pobre, pasando muchas necesidades junto a la comunidad negra del Perú, de Lima. Y bueno, San Martín aprendió oficios desde muy chiquito y trabajó, y también entró muy chiquito a la comunidad de los dominicos. Entró a los 15 años, pidió ser admitido, pero les daba desconfianza, bueno, a los dominicos en ese tiempo, los mulatos. Entonces lo dejaron como parte del servicio de los sirvientes durante 9 años. Después de los 9 años ya pudo entrar como hermano lego, pero pues ahí podemos ver cómo sí era su vocación y pues cómo no le importó estar en esa posición, tanto que le dicen Fray Escoba, porque él se santificó literal pues barriendo y haciendo la limpieza y los oficios más sencillos y más degradantes en el convento. Sí, así es. El término que se utilizaba para el trabajo de San Martín de Porres era de donado, se llamaba donado. Donado era eso, era un sirviente que se dedicaba a trabajos varios dentro de los dominicos. Él terminó siendo un hermano lego, ¿sí? Por su condición de hijo ilegítimo, la tuvo más difícil, obviamente, ¿sí? Él no entra a la comunidad de los dominicos por la puerta delantera entregando alguna dote o alguna cosa. No, él es un empleado de servicio, es una persona con una condición muy humilde, pero empieza a destacarse en su vida. Él aprende botánica, ¿sí? Tiene el don de la ciencia infusa, el Señor le da ese regalazo. Y él también era odontólogo, ¿sí? Es patrono también de odontólogos. Él atendía a las personas que sufrían de sus dientes, le predicaba a las personas sencillas. La comunidad en la que él más o menos empezó a codearse, por decirlo así, eran indígenas y negros, ¿sí? Esclavos, gente muy, muy pequeñita, muy sencillita, pero él empieza a hacerse notar por su piedad, por su bondad, y Dios empieza a hacer muchos milagros en vida de San Martín. Entonces esto también llamó mucho la atención de su prior y de su comunidad, ¿sí? Es un hombre que desde muy joven hizo grandes milagros. Sí, y él se entregó muchísimo a la gente enferma con todo este don que Dios le dio de botánica, tanto que sus hermanos le decían que estaba convirtiendo
donde vivían, en un hospital, porque llevaba mucha gente enferma, llevaba mucha gente pobre, tanto que incluso les daba su propia cama para curarlos, y a los más enfermos, a los que más repugnancia daban, él los atendía en su cuarto, en su cama. Pues ahí podemos también ver cómo San Martín tenía esta entrega por los más pobres, o sea, en Lima, y los más pequeños y los más enfermos. Así es, él era verdaderamente muy humilde. En su época, él nace el 9 de diciembre de 1579 y muere el 3 de noviembre de 1639. En su época, es una época muy dura de mucho maltrato al pobre, al humilde. Sin embargo, él ahí en su humildad se fue santificando, y las anécdotas que hay en torno a su vida son increíbles, ¿no? Tenía el don de bilocación o de ubicuidad. Él obedecía radicalmente a sus superiores, y a veces lo mandaban a barrer y a trapear en momentos de oración. Entonces él le pedía a su ángel que lo reemplazara. Entonces muchas veces lo vieron a él en 2 lugares a la vez. Iba por el mercado y a la vez estaba orando ante el Santísimo. Iba a la cocina y a la vez lo veían orando en el sagrario. Y era un gran devoto de la Virgen Santísima, un gran alma eucarística, ¿no? Eucarística, perdón. Sí, y también dicen que tuvo, que levitaba en sus momentos de éxtasis. Y bueno, pues él vivió así, pues con su ejemplo predicando, y pues con las acciones, viviendo las obras de misericordia. Y dicen que él muere, a la edad a los 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras le rezaban el credo y besando un crucifijo. Sí, así es. San Martín de Porres ha hecho grandes milagros. Dios ha hecho grandes cosas a través de él. Con él se cumplen estas palabras del Evangelio de cómo el Señor se manifiesta y se revela a los humildes de corazón, ¿no? A los sencillos, a los pastorcitos, a los indígenas, a las personas que a los ojos del mundo no cuentan. En la época de San Martín de Porres, ser un hijo ilegítimo era una cosa grave, ¿sí? Una cosa seria. Incluso cuando él ingresa a la comunidad de los dominicos, su papá no estaba de acuerdo, ¿sí? Él se santificaría ahí en la humildad, en la sencillez. Y mira cómo ha sido de grande, ¿no? De San Martín de Porres es el primer santo mulato de América, ¿sí? Es mulato porque su papá es blanco español, su mamá negra, de raza negra, entonces pues él es mulato, y es un gran santo, ¿sí? El pueblo limeño le tiene mucha devoción, el pueblo peruano, pero esa devoción se extendió por el mundo entero. Nos podrá parecer de pronto un poco infantil o un poco pintoresca la imagen de San Martín de Porres con la escoba y con los animales a sus pies, pero eso hace parte de las anécdotas de la vida de San Martín de Porres, porque en alguna oportunidad los frailes, viendo que los ratones se comían la harina, decidieron matarlos, y él salió y le predicó a los ratones. Es famoso en la vida de San Antonio de Padua la predicación a los peces, en la de San Francisco de Asís la predicación a las aves, y en esta es la predicación a los ratones. Él le predica a los ratones y les dice que él les dará de comer, pero que no entren a la cocina, pues porque le tocaría protegerlos y los querían matar. Es bien bonita esa imagen. Junto a él no solo los animales, que es cierta esa imagen, vemos en la iconografía, lo muestran con el hábito dominico, la escoba, un perro, un gato y unos ratones comiendo del mismo plato. Y esto podrá sonar, vuelve y juega, un poco pintoresco, pero es real. Dicen que él era un santo que por donde pasaba llevaba la paz, la cordialidad, entre hermanos se perdonaban, ¿sí? Cuando había pleitos lo buscaban, abogaba para que reinara el amor de Dios. Era grande, era increíble la presencia del Espíritu Santo en la vida de este santo mulato. Sí, yo creo que San Martín nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y del servicio en un mundo saturado por tantas palabras, imágenes, ruidos. Yo creo que este santo
es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno, incluso pues la historia mediante pues el testimonio y pues más que nada llevarnos a la vida eterna. Yo creo que es un recordatorio de esto, de pequeños actos con gran amor hacen maravillas. Y pues bueno, San Martín... Mira que yo tengo una anécdota con él que quisiera compartirles. Sí. Tuve la oportunidad de hacer un concierto en Arequipa, en Perú, y a mi regreso me quedé una noche en Lima y fui a visitar la tumba, ¿sí? Y entonces yo le dije ante su tumba, que es de mármol, vi que no hubiera gente viéndome y le dije, era un día festivo, y le dije, solamente quería darte un abrazo y decirte cuánto te quiero. Y me acosté sobre la tumba de él y le dije, dame algún regalo tuyo. Pero como era día festivo, todo estaba completamente cerrado. Un tiempo después me invitaron a dar unas charlas en Estados Unidos y recé el rosario en una casa en Houston, en Texas, y el dueño de casa tenía reliquias de distintos santos porque él estudió teología en Roma. Y entonces yo le dije, tienes una reliquia repetida de San Martín de Porres. Y entonces me dijo, no, yo no tengo reliquias repetidas. Y yo le mostré que en las cajas en las que tenía sus reliquias había esta reliquia repetida. Y entonces él me dijo, esa reliquia no es mía, esa reliquia debe ser tuya. Y me la regaló. ¿Sí? Tuve la oportunidad de tenerla conmigo unos buenos años y se la entregué a una comunidad de Perú que dirige uno de los padres Scott. Es un par de hermanos gemelos que tienen una comunidad preciosa allí. Yo digo que Dios nos sale al encuentro siempre a través de detalles, de cosas humildes, sencillas, muy lindas. ¿Sí? Ojalá este santo nos conceda a todos la gracia de ser muy pequeñitos, muy humildes y de reconocer a Dios en los más sencillos. San Martín de Porres, ruega por nosotros.